Yo veo la estética como un modo de configurar nuestra sensibilidad. Ahí yo puse una escalita bastante primitiva, pero para que dé una idea de lo que estamos hablando. La sensibilidad estética se puede graduar, pienso yo, ¿no? Hay personas que han desarrollado una sensibilidad estética, por ejemplo, para los colores, para las formas, para las relaciones, para los sonidos, etc., ¿no? Hay muchos tipos de sensibilidades conectadas con la estética. Y eso se puede graduar, no así con un número de 1 a 10, pero sí coloco la escala para entender, para compartir esta visión de que puede desarrollarse, elevarse, acrecentarse nuestra sensibilidad estética, ¿no? Otro detalle importante es que la palabra anestesia y la palabra estética tienen la misma etimología. Entonces, anestesia, que básicamente significa sin sensibilidad, sería un poco lo opuesto a estética, que estética es el modo como nosotros podemos desarrollar, afinar, refinar nuestra sensibilidad para apreciar lo que nos rodea. Y cuando hablamos de lo que nos rodea no es solo el mundo circundante, también los libros, los misterios ocultos en los libros, y para apreciar también nuestra propia interioridad, todos los complejos procesos que se desarrollan dentro nuestro. Y esta sensibilidad, ¿qué es lo que medimos? Si nosotros decimos que la estética es el modo como podemos graduar nuestra sensibilidad. Podemos graduar, hay grados de sensibilidad estética. ¿Qué es lo que se mide en esa escala? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, hay 3 fundamentales, ¿no?, para aterrizar este debate. Primero, el detalle. Nosotros podemos hacernos expertos o podemos refinar nuestra capacidad para ver detalles. Pueden ser detalles, por ejemplo, en una película, en un libro, en un paisaje, en una idea, una pintura, etc. Después, nosotros podemos refinar y afinar nuestra sensibilidad para captar analogías, es decir, para tender hilos, links, entre una forma y un sonido, o entre un cuadro y otro, o entre 2 ideas, o entre un paisaje y un vestido, o entre un haiku japonés y un sistema social, un sistema de gobierno. O sea, la analogía es la capacidad de desarrollar una red de resonancia entre todos los aspectos de la cultura y todos los aspectos de la percepción. Y el contexto, que sería llevar la analogía un punto más allá, ¿no?, un paso más allá. El contexto cultural, contexto histórico, contexto de tiempo en el que se desarrolla una idea. Por ejemplo, si nosotros apreciamos el relato de Edgar Allan Poe, que lo vamos a ver un poquito hoy, La caída de la casa Usher, vamos a ver que ahí en algún momento, cuando el narrador llega a la casa de Roderick Usher, dice que pasó por debajo de un arco gótico. Bueno, ahí hay un detalle que nos permite crear analogías que nos llevan a la vez a un contexto mayor. ¿Qué significa un arco gótico? Y ahí nos damos cuenta de que Edgar Allan Poe no colocó ese detalle del arco gótico por accidente, que hay una premeditación exquisita, ¿sí? Y demuestra también la sensibilidad, la profundísima sensibilidad estética de Edgar Allan Poe en estos 3 niveles, ¿no?: detalle, analogía y contexto. Después, cuando Gardner habló de las inteligencias múltiples, él no incluyó la inteligencia estética, pero Ken Wilber hizo una adaptación de estas inteligencias múltiples y él incluye, curiosamente, la inteligencia estética, porque lo que Gardner hace en sus estudios sobre las inteligencias múltiples es decir que toda inteligencia puede emplearse de manera estética. No la puede desviar hacia lo estético. Pero él no habló nunca de una inteligencia estética, pero es bonito pensar que existe una inteligencia estética, una capacidad para sintonizar con una enorme cantidad de contenidos que podemos asimilar con una especie de metabolismo, podemos asimilar en nuestro organismo y nos permiten tener una experiencia mucho más poderosa, mucho más potente, más estimulante del universo en general, ¿no? Entonces, este concepto de la inteligencia estética, muy hermoso también. Y ahora vamos a hablar un poquito de la otredad. Yo puse estos 2 circulitos acá
para comenzar a diseñar una conexión entre la estética y la otredad, en el sentido de que la otredad está representado por ese circulito. ¿Qué color es ese? De lo que tiene ese. Yo sé, la verdad que tengo bastante poco. Para mí eso es un naranja, pero la verdad que no es. Es algo parecido a un naranja, pero bueno. El círculo blanco es lo conocido, lo que de alguna manera yo llamo el universo censura. Vamos a ver por qué. Y entonces la otredad es todo aquello que nos rebasa. En el punto en el que nosotros nos encontramos en este momento de nuestra vida, hay siempre un mar, un océano, un espacio de lo desconocido. Y ese desconocido nos desafía. No es un desconocido pasivo, es un desconocido que nos desafía. Pueden ser libros por leer, lugares por visitar, sueños por soñar, personas por conocer, cosas que no comprendemos. Y todo eso es el universo de la otredad. Entonces nosotros, ¿por qué yo coloco los dos circulitos separados? Bueno, porque en Oriente se da esta situación, que es distinta de la situación en Occidente, respecto de la otredad. En Oriente, en el Tíbet, por ejemplo, en Japón, esas culturas han aprendido a plegar la otredad dentro de la cotidianidad. Y pareciera que los tibetanos, cuando uno mira los templos tibetanos o ciertos paisajes chinos y japoneses, uno se da cuenta de que ellos han aprendido, parece que estuvieran viviendo entre monstruos, viviendo entre dioses. Lo tremendo, lo absolutamente heterogéneo, que es el concepto del numen, de la otredad, ellos han aprendido a integrarlo. Entonces, ellos no tienen que viajar hacia la otredad ya está ellos respiran la otredad. Solo que lo único que tienen que hacer es avanzar, si así lo desean, hacia nuevas formas de otredad. Pero nosotros estamos en esta situación, ¿cierto? Nosotros en Occidente hemos aprendido con esta nomenclatura cartesiana de lo claro y lo distinto, hemos aprendido a defender con uñas y dientes el universo conocido. Y entonces la otredad ha quedado un poco marginada, ¿no?, de nuestra experiencia cotidiana. Como tenemos un poco de recelo hacia lo otro, o sea, hacia lo distinto. Y eso ya se ve desde la mitología. Como siempre, lo otro es confinado, es marginado, es reducido. Entonces nosotros tenemos que hacer, a diferencia de los orientales, tenemos que hacer un viaje. Por eso la flechita, ¿no? Tenemos que hacer un viaje hacia lo otro. Y ese viaje hacia lo otro es el que vamos a explorar en este taller desde la literatura, obviamente. Ahora, para mí lo otro no es, como les decía al principio, una experiencia meramente de goce literario, de análisis literario. Para mí es una experiencia de la vida. Hay varias de las experiencias de lo otro que yo más profundamente he vivido, las he tenido aquí en el Cerro Ñelol, en Temuco, no necesariamente en libros. Entonces, no hago una separación tan tajante entre la otredad literaria y la otredad experiencial. Yo creo que ambas se funden, ¿no? Pero bueno, en Occidente tenemos esa manía de separar los niveles de realidad. Y eso lo vamos a discutir también más adelante. Y en esta línea que une, o esta línea, este lazo que nosotros lanzamos desde el universo conocido hasta la otredad, esa línea yo he decidido llamarla, a efectos de este taller, el intersticio. Una palabra que a mí me encanta, el intersticio, porque la descubrí por primera vez en Jorge Luis Borges, en Los avatares de la tortuga, ese maravilloso ensayo, cuando él dice: nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo, lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso, que es uno de mis fragmentos favoritos de Borges. Es decir, nos hemos creído el cuento de que el universo es un huevo, es una esfera, es una matrix absolutamente cerrada, pero hemos dejado pistas allí, grietas, pequeños intersticios, para darnos cuenta de que es una construcción, de que es artificial, de que finalmente siempre hay un otro lugar, ¿no?,
Siempre hay una otredad hacia la cual viajar. Y basándome en esta reflexión maravillosa de Borges, nosotros vamos a comentar o vamos a intentar una poética del intersticio. El intersticio es ese ponernos en marcha hacia el otro, ponernos en marcha hacia el otro. Entonces hay que activar el intersticio para poder llegar al otro. Y todos los libros, me he dado cuenta cada vez más de todos los libros que yo amo y que tengo todavía aquí siempre a mi lado para leer y releer, son libros que activan ese intersticio. Y podemos incluso desarrollar, como les voy a proponer al final de esta sesión, desarrollar una práctica para poder detectar en esos libros o en nuestros libros favoritos ese intersticio que nos lleva como un puente dorado hacia la experiencia del otro.